Bien, bienvenidos estudiantes a la síntesis de la semana 7. Ya esta es la última semana de la unidad 2 en la cual debemos realizar una exposición oral. Entonces los invito a ver algunos de los elementos que se mencionan en el apunte y que son fundamentales para poder realizar una buena exposición oral. En primera instancia vamos a recordar que una exposición oral es una presentación oral, ¿cierto?, de una situación formal, académica, en la cual buscamos informar sobre un tema en particular. Una exposición oral tiene etapas. Bien, vamos a decir que tenemos un antes de exponer, un durante y un después de la exposición. Antes de exponer existe la preparación que, además de constar en preocuparnos de la vestimenta, del público, debemos preocuparnos uno en conocer bien nuestra presentación y para ello, ¿cierto?, se profundiza en el documento en técnicas de memorización, repetición, reglas de asociación y acrósticos. Son técnicas que nos van a permitir recordar todos aquellos elementos que sean importantes para nuestra presentación. Otra cosa importante es elaborar el material audiovisual. Y este debe ser sencillo, ¿cierto? Es decir, no muy adornado, debe ser claro y debe ser ameno, es decir, lo más cómodo para la vista posible, porque es un material audiovisual. Por eso hay que evitar escribir párrafos largos o dejar mucha información en una lámina o diapositiva de información que apoye una presentación. Luego, otra cosa importante antes de exponer es determinar el enfoque que le voy a dar a esa presentación que estoy haciendo. Durante la exposición es muy importante, ¿cierto?, tratar de mantener la calma, cuidar nuestras palabras, pero por sobre todo, si voy a utilizar material audiovisual, que este sea un apoyo, que no sea el centro de la exposición, ni tampoco sea un fondo como un escenario, sino que sea un apoyo, que tenga gráficos, mapas conceptuales, imágenes que apoyen lo que estoy diciendo y que me permitan ejemplificar. Otra cosa importante luego es el después de la exposición, donde se va a producir una interacción. En este momento se llega a la conclusión, ¿cierto? Y se produce una interacción en la que tiene que ver la ronda de preguntas. Es importante que esta interacción sea sencilla y amena con el público y que sea amable. Siempre intentar responder de la mejor manera posible. Luego tenemos la estructura. La estructura de una presentación es bastante parecida a la de un texto no literario. Tenemos la introducción, ¿cierto?, en la que se presenta el tema, el desarrollo donde se desarrolla el tema, se van a conocer los puntos más importantes, y la conclusión, donde se hace una conexión, ¿cierto?, y una síntesis de todo lo hablado en la introducción y en el desarrollo. Y para finalizar una presentación oral formal, tenemos la ronda de preguntas, en la cual acogemos las inquietudes, preguntas o evaluaciones del público y tratamos de dar respuesta a las preguntas y acogemos aquellas sugerencias o comentarios que se pueden hacer de la forma más amable y humilde posible. Luego, vamos a continuar hablando de la comunicación no verbal, que es un aspecto que menciona el texto, y que primero tenemos la kinésica, que va a corresponder a los movimientos y expresiones corporales que nosotros hacemos al presentar. Bien, un error que yo menciono bastante a mis estudiantes es que a veces se apoyan como en la parte de la pizarra para exponer, se apoyan y eso no expresa seguridad, expresa que no hay una actitud que tenga que ver o que esté en relación con la instancia formal. Siempre es importante estar parado, derecho, y tratar de evitar eh, expresiones corporales que denoten cierto nerviosismo. Si yo sé que me voy a poner a jugar con mis manos, tratar de tener un lápiz o algo que me permita, ¿cierto?, evitar todos estos rasgos que dan a entender que la persona está nerviosa o que no está tan segura de lo que está diciendo. Luego, aquí tenemos la comunicación proxémica, que tiene que ver con la distancia que adoptamos frente a nuestro interlocutor. Con la pandemia, ¿cierto? Ya no tenemos tanto esta distancia, es una distancia virtual,
pero es importante conocer, ¿cierto?, las distintas distancias y que mientras más lejano, ¿cierto?, más es distinta la situación comunicativa en la que se desarrolla la comunicación. También, por tanto, el lenguaje y la forma de expresarnos y dar a conocer el mensaje. Luego tenemos la comunicación paraverbal, que es la que acompaña al texto, que acompaña a las palabras. Por tanto, vamos a tener el tono, el volumen y el ritmo como parte de este mensaje que estamos entregando. Es importante cuidar el tono porque el tono va a indicar, ¿cierto?, que estamos reforzando ideas probablemente o que estamos queriendo enfatizar o generar cuestionamientos. El volumen también tiene que ver con dar énfasis. Voy a hablar más bajo o más fuerte, dependiendo del efecto que busco causar en los que me están escuchando. Y el ritmo tiene que ver con lo rápido o lento que podamos hablar. Es importante cuidar el ritmo en instancias formales para que todos aquellos que están en el auditorio puedan escucharnos de la mejor forma. A veces el nervio hace que hablemos más rápido, pero es importante intentar mantener un ritmo intermedio en el cual todos puedan entender aquello que estamos diciendo y puedan obtener cierto aprendizaje de la instancia educativa que es una exposición oral. Y por último tenemos el registro de área. En primer lugar, vamos a decir que depende de la situación comunicativa. Y se dice que existen dos tipos, la informal y la formal. Van a existir 4 registros que vamos a reconocer. Tenemos el culto formal, que tiene que ver con lenguaje especializado o situaciones técnicas. El culto informal, que es cuando nos enfrentamos a situaciones como una cena con el jefe, a una conversación con el profesor. Em, el inculto formal, que es lo que también nosotros relacionamos con el lenguaje coloquial, una reunión con amigos, una reunión familiar, un trato más directo de tú a tú. Y luego tenemos el inculto informal, que generalmente se asocia a un mal uso del lenguaje o un lenguaje también se relaciona al COA, que es el lenguaje carcelario. Em, Van a abundar, sobre todo en las instancias informales, las muletillas, que son expresiones que nosotros repetimos en las frases. Es importante cuando nos toque realizar una presentación tratar de evitar estas muletillas. ¿Por qué? Porque a veces distraen y también denotan un poco de inseguridad. Entonces, es importante tratar de evitarlas, practicar la presentación, ¿cierto?, varias veces antes y tratar de evitar esto que al final es como una demostración de este nervio que produce que produce exponer, que en el fondo es natural. Y los modismos, ¿cierto?, que también son parte del inculto informal, ya que los modismos son pertenecientes a un grupo en particular. Eh, por ejemplo, el español chileno tiene muchos modismos, que cuando la gente de otros países de habla hispana llega y que los escucha generalmente no entiende. ¿Por qué? Porque son de un grupo en particular. Luego después lo entienden, pero son de un grupo en particular. Para una presentación o exposición oral es importante evitar los modismos. ¿Para qué? Para que cada persona en el auditorio pueda comprender lo que estoy diciendo. Y si voy a utilizar un modismo como parte, ¿cierto?, de cómo va fluyendo la comunicación de forma espontánea, trato de explicar a qué voy. ¿Bien? Bien, espero que este resumen haya sido de utilidad y te sirva para poder generar tu presentación.